So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. TaxAct is here anytime you want to easily file your taxes. TaxAct is here for the early birds who like to knock them out as soon as the season opens. And for the procrastinators who like to wait until the very last minute. TaxAct is also here for the middlers who file right in the middle of tax season. No one ever talks about the middlers, but TaxAct sees you, and TaxAct respects you. TaxAct. Let's get them over with. Admito que, incluso después de muchos años asistiendo a iglesias, nunca he escuchado este texto ser discutido en sermones. Tampoco he encontrado referencias sobre él en las parashás judías que algunos amigos suelen seguir. Este texto es tan intenso que parece haber sido evitado en discusiones religiosas. El texto en cuestión puede hacer que muchos piensen: si yo fuera el editor de la Biblia, no dejaría esto pasar sin destacarlo. Hay momentos en que la Biblia, a pesar de ser la palabra de Dios, parece contener contenidos no apropiados para menores de 21 años. La Biblia, siendo la palabra de Dios, refleja una transparencia y una honestidad brutales en su narrativa. A lo largo de los textos sagrados, encontramos episodios que son, sin duda alguna, perturbadores y hasta chocantes para los estándares contemporáneos y también para los de cualquier época. Consideremos, por ejemplo, las historias de guerra, traición, sacrificios humanos y otras violencias gráficas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Estos relatos no están allí para glorificar el pecado o la crueldad, sino para mostrarnos la cruda realidad de la naturaleza humana caída y la necesidad desesperada de la humanidad por salvación. Uno de los aspectos que podemos destacar aquí es la importancia de no suavizar o censurar estas historias. Sirven como un espejo, reflejando no solo las épocas en que fueron escritas, sino también la constante lucha entre el bien y el mal, entre lo divino y lo mundano. En 2 Timoteo 3:16 y 17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la educación en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra. Esto significa que incluso los aspectos más difíciles de la Biblia tienen un propósito educativo y correctivo. Nos desafían a pensar y a reevaluar nuestras propias vidas y acciones en relación con los mandamientos de Dios y nuestro trato hacia los demás. Por ejemplo, la historia de Judá y Tamar en Génesis 38 interrumpe la narrativa de la vida de José para confrontarnos con cuestiones de justicia, hipocresía y redención. Por lo tanto, al explorar estos textos juntos, no solo estamos leyendo historias antiguas, estamos participando en un viaje de autoconocimiento y aprendizaje espiritual. Son estas las lecciones que, aunque duras, son necesarias para nuestro crecimiento y maduración en la fe. La Biblia no esconde sus verdades más sombrías. Por el contrario, las pone en primer plano para que no podamos simplemente pasar por ellas sin reflexión. Por más incómodas que sean, son esenciales para nuestro entendimiento completo del plan divino y del amor redentor de Dios. Este fragmento de Jueces, capítulo 19, nos pone ante una realidad compleja y multifacética de Israel. La frase «no había rey en Israel» es una recurrencia en el libro de Jueces y sirve como un refrán temático que nos ayuda a entender el contexto político y social de la época. Esta expresión no es solo una observación histórica, lleva un peso significativo, sugiriendo un período de desorden y falta de dirección centralizada. La idea de que no había rey puede, a primera vista, sugerir una completa anarquía, como si Israel estuviera sumido en el caos. Sin embargo, esta interpretación necesita ser examinada con más matices. La gobernanza de los jueces
no era una anarquía en el sentido puro de la palabra, era más bien una forma de liderazgo descentralizado, donde líderes locales, los jueces, eran levantados en tiempos de necesidad para salvar a Israel de opresores y para arbitrar disputas. Estos jueces, aunque no reyes con autoridad monárquica, ejercían una función crítica de liderazgo guiada, a menudo por dirección divina. Sin embargo, la ausencia de un monarca central presentaba sus desafíos. Sin una autoridad central fuerte y continua, había menos cohesión entre las tribus, lo que podía llevar a una falta de unidad nacional y a decisiones que no eran uniformemente respetadas o implementadas en todo el territorio. Esto es evidente en varias historias del libro de Jueces, donde vemos a Israel cayendo repetidamente en ciclos de apostasía, opresión y redención. A pesar de esta aparente anarquía, los jueces eran levantados por Dios para guiar a Israel. Esta época premonárquica es a menudo vista con malos ojos, pero el autor bíblico, inspirado por Dios, escribe de acuerdo con sus experiencias y cultura. Autores como Pablo, con su erudición, escribían de forma más profunda que Pedro o Marcos, que tenían un enfoque más sencillo. Estos líderes no eran reyes en el sentido tradicional, sino salvadores temporales, cada uno surgido para atender una necesidad específica del pueblo de Dios, muchas veces tras un período de alejamiento de las leyes divinas. Esto indica un modelo de gobernanza muy diferente del monárquico, basado más en una respuesta directa a las necesidades espirituales y políticas del momento que en una estructura de poder hereditaria o continuada. La manera en que estas historias son contadas también refleja la diversidad cultural y la experiencia de los autores bíblicos. Cada escritor aportó su propia perspectiva y estilo al texto sagrado, influenciado por su educación, contexto y espiritualidad. Por ejemplo, Pablo, conocido por su erudición y formación filosófica, tendía a escribir de manera más compleja y detallada, como vemos en sus epístolas, que abordan profundas cuestiones teológicas y doctrinales con una argumentación robusta y persuasiva. El libro de Jueces parece haber sido escrito durante o justo después de la monarquía inicial de Saúl y David, posiblemente hasta Salomón, antes de que la monarquía israelita comenzara a declinar. Esto nos da un contexto histórico fascinante para entender mejor las sutilezas del texto. En la trama de Jueces, un levita, que es un miembro de la tribu encargada del santuario, viaja con una concubina desde Belén. Las concubinas, aunque eran como esposas, no tenían el mismo estatus de una esposa legítima. Eran más bien como esposas secundarias en una época donde la poligamia era común. La historia se complica cuando la concubina, irritada con el levita, regresa a la casa de su padre en Belén, donde permanece cerca de 4 meses. La expresión utilizada para describir su irritación implica que podría haber sido infiel, pero esto también podría ser solo una forma de expresión idiomática, no significando una traición literal. La expresión usada para describir la irritación de la concubina, que puede ser interpretada como infidelidad, es un punto crítico para entender la carga emocional y las implicaciones sociales involucradas. El término hebreo utilizado aquí, frecuentemente traducido como «ella se prostituyó» o «actuó de forma promiscua», puede de hecho ser una expresión idiomática que no se refiere a una traición sexual literal, sino a un alejamiento o una ruptura de lealtad de alguna manera. Esta ambigüedad refleja las complejidades de las relaciones y las expectativas sociales en esa cultura. Es importante notar que, en la sociedad israelita antigua, la honra y la fidelidad entre esposo y esposa, o incluso entre concubinas y sus parejas, tenían implicaciones no solo personales, sino también sociales y legales. Una acusación de infidelidad, sea real o metafórica, podría tener consecuencias devastadoras para la mujer involucrada, afectando su posición social, su seguridad y su vida futura. A pesar de los problemas, el levita decide ir tras ella para intentar una reconciliación. La encuentra en la casa de su padre, donde son bien recibidos.
El suegro del levita, repetidamente insistiendo para que se queden un día más, ejemplifica esa práctica de hospitalidad extrema. Esta insistencia puede compararse con la hospitalidad tradicional en el Medio Oriente, donde los anfitriones a menudo instan a que los huéspedes prolonguen su estancia, reflejando un profundo sentido de respeto y cuidado hacia los visitantes. En el contexto de la narrativa, esta insistencia también puede interpretarse como una señal de aprobación de la reconciliación, o incluso como un intento de asegurar que las relaciones entre ambas partes estén completamente restauradas antes de la partida. Eventualmente, cuando deciden finalmente partir, enfrentan peligros en el camino y deciden no quedarse en una ciudad pagana, prefiriendo seguir adelante hacia una ciudad israelita. Sin embargo, allí no encuentran hospitalidad y se ven forzados a pasar la noche en la plaza de la ciudad, donde son abordados por un hombre anciano de Efraín. En Jueces 19 se trae a la luz uno de los episodios más sombríos y perturbadores de la Biblia, reflejando las profundas disfunciones sociales y morales de una época en que no había rey en Israel. La hospitalidad inicialmente ofrecida por el viejo de Efraín, que acoge al levita y a su concubina, rápidamente se transforma en una noche de horror y deshumanización. A medida que la noche avanza, la tranquilidad se rompe con la llegada de hombres de la ciudad, descritos como malhechores que rodean la casa, exigiendo que el levita sea entregado para que puedan abusar de él. La respuesta del anfitrión, ofreciendo a su propia hija virgen y a la concubina del levita como alternativas, es un reflejo chocante de las normas y valores distorsionados de esa sociedad. Esta acción no solo revela el bajo valor atribuido a las mujeres y niñas, sino también el extremo al que algunos estaban dispuestos a ir para proteger las normas de hospitalidad y el honor masculino, incluso a costa de la dignidad y seguridad femeninas. Este momento de la historia es particularmente revelador sobre la brutalidad que podía prevalecer en un ambiente sin liderazgo central o moral fuerte. La disposición de sacrificar mujeres para apaciguar a la turba violenta ilustra una falla crítica en la moralidad colectiva de la época y destaca la urgente necesidad de justicia y orden que más tarde sería parcialmente abordada con la institución de la monarquía. La noche termina con consecuencias trágicas para la concubina, que es abusada durante toda la noche y finalmente muere, un acto que simboliza no solo la pérdida de una vida, sino también la profunda corrupción. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Dentro del corazón humano que puede emerger en la ausencia de directrices éticas y espirituales claras. La muerte de la concubina no es solo un incidente aislado de violencia, actúa como un catalizador para eventos subsiguientes que desencadenan conflictos significativos, mostrando cómo los actos de injusticia pueden tener repercusiones amplias y devastadoras para toda la comunidad. Este episodio sombrío sirve como una advertencia severa y una llamada a la reflexión sobre los valores que sostenemos y las leyes que seguimos. Resalta la importancia de sistemas de gobernanza justos y liderazgos éticos que protejan a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, contra la barbarie y la anarquía. La historia de la concubina en Jueces es un recordatorio doloroso de las consecuencias de una sociedad que falla en mantener el orden y la justicia, resonando a través de los siglos la necesidad constante de vigilancia moral y espiritual. La historia de la concubina en Jueces 19 no es solo un relato de violencia y barbarie, es una exposición crítica de la decadencia ética y del tumulto social que resultan de la ausencia de una autoridad moral y gubernamental sólida. Este período de la historia de Israel
es a menudo marcado por un ciclo recurrente de rebelión contra Dios, opresión por enemigos, arrepentimiento y, por fin, la liberación por jueces enviados por Dios. No obstante, el incidente con la concubina deja claro que estos ciclos también estaban asociados a una degradación continua de los valores sociales y morales. La falta de un rey, en este contexto, no es solo una cuestión política, sino profundamente espiritual y moral. Sin una lideranza central para guiar y unificar las tribus, los estándares éticos eran frecuentemente abandonados, llevando a actos de violencia extrema como los descritos. Además de reflejar la realidad histórica de Israel, este episodio sirve como una parábola sombría sobre el peligro de una sociedad desprovista de valores morales consistentes, la capacidad de los hombres de la ciudad de intentar abusar de un visitante y la disposición del anfitrión de sacrificar mujeres para proteger a un hombre destacan una perversión de los valores de hospitalidad y protección que son altamente valorizados en las escrituras bíblicas. Esta distorsión de los valores no solo perjudica a individuos, sino que puede llevar a un colapso completo de la orden social y moral. La historia también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la lideranza en cualquier sociedad. La brutalidad y el subsiguiente clamor por venganza que sigue a la muerte de la concubina ilustran cómo la injusticia puede fomentar más violencia, creando un ciclo de retaliación que es difícil de romper. Esto resalta la importancia de líderes justos y éticos que no solo gobiernen con autoridad, sino que también promuevan y defiendan principios morales elevados. Este evento trágico no solo termina con una brutalidad inimaginable, sino también desencadena una serie de consecuencias devastadoras que reverberan por toda la comunidad de Israel, culminando en una guerra civil violenta que casi resulta en la extinción de una de las tribus. La historia que se sigue a la muerte de la concubina, como se describe en los capítulos subsecuentes de Jueces, ilustra una escalada de violencia que es tanto una respuesta directa al acto inicial de barbarie como un reflejo de las tensiones subyacentes dentro de las tribus de Israel. La brutalidad del asesinato de la concubina y el posterior desmembramiento de su cuerpo, enviados por el levita a los rincones de Israel, son actos que impactan no solo por su crueldad, sino también por su llamado dramático a la justicia. Este gesto extremo es un catalizador que incita a las tribus de Israel a tomar una acción colectiva. No obstante, la respuesta a este acto no es guiada por una búsqueda calmada y deliberada por justicia, sino por un impulso visceral de venganza que rápidamente se transforma en un conflicto armado generalizado. La guerra que se sigue entre las tribus de Israel es una demostración sombría de cómo la injusticia puede proliferar y provocar reacciones violentas en gran escala. La casi aniquilación de una tribu entera es un testimonio trágico de la capacidad humana para la violencia, cuando la ética y la moralidad son subyugadas por la ira y el deseo de retribución. Esta guerra civil no solo deja cicatrices profundas en el cuerpo político y social de Israel, sino también sirve como un recordatorio doloroso de las consecuencias de una justicia fallida y de la falta de lideranza comprensiva y moralmente orientada. Este episodio, por lo tanto, actúa como un espejo sombrío para las fallas humanas, reflejando la facilidad con la que la injusticia puede transformarse en un ciclo vicioso de violencia y retaliación. Destaca la importancia de sistemas de justicia robustos y lideranzas éticas que sean capaces de intervenir de manera efectiva para prevenir la escalada de conflictos. Además, subraya la necesidad de abordajes más meditados y justos para manejar los actos de violencia, para que la respuesta a la injusticia no se convierta solo en otro capítulo en la historia de violencia humana. La aproximación de la Biblia en no suavizar sus narrativas es fundamental para entender su propósito e impacto. Este libro sagrado no se limita a mostrar el lado iluminado de sus personajes, expone tanto sus virtudes como sus vicios con igual intensidad y claridad.
Esta representación franca y a veces brutal de los eventos y las personas confiere a la Biblia una profundidad única, convirtiéndola no solo en un texto religioso, sino también en un documento histórico y moral de gran relevancia. Por ejemplo, figuras como David, aunque veneradas y respetadas como grandes líderes y hombres de fe, son también retratadas en sus momentos de debilidad y error. La historia de David no esconde su adulterio con Betsabé y el subsiguiente asesinato de Urías, el hitita. Estas narrativas sirven como recordatorios poderosos de que nadie está exento de fallos y que las acciones tienen consecuencias graves, independientemente de la posición o del favor divino de una persona. Este realismo brutal ayuda a los lectores a identificarse con las historias y los personajes bíblicos, viéndolos no como figuras mitológicas perfectas, sino como seres humanos complejos, con luchas y desafíos similares a los de cualquier persona. Esta aproximación aumenta la relevancia de la Biblia, porque muestra que la gracia de Dios está disponible para todos y que cada uno es capaz tanto de gran bondad como de grandes errores. Además, al presentar las fallas humanas sin censura, la Biblia también ofrece lecciones valiosas sobre ética y moralidad. Cada historia sirve como un estudio de caso sobre las consecuencias del pecado y de la desobediencia, así como las posibles redenciones y el poder del arrepentimiento. Esta honestidad brutal no es sólo sobre mostrar la realidad del pecado, sino también sobre destacar la posibilidad de redención y la importancia de la justicia y del arrepentimiento. Por lo tanto, el realismo con el que la Biblia aborda sus personajes y eventos es crucial para su impacto duradero y su autoridad como texto sagrado. No solo enseña sobre Dios y su relación con el hombre, sino también sobre la naturaleza humana, ofreciendo insights valiosos sobre cómo vivir de manera justa y ética en un mundo imperfecto. Esta es una de las razones por las cuales la Biblia sigue siendo una fuente vital de orientación espiritual, ética y moral para millones de personas alrededor del mundo. El relato en Jueces termina con una reflexión sombría sobre la condición de Israel en aquella época. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía más correcto. Esto sugiere una sociedad sin rumbo, donde la ausencia de liderazgo adecuado llevaba a un caos moral y social. Esta historia resuena a través de los tiempos, recordándonos que los eventos históricos a menudo comienzan con actos individuales que pueden escalar a consecuencias mucho más allá de las intenciones originales, como se muestra en el asesinato que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La narrativa de la concubina en Jueces es comparable a la historia de Sodoma, relatada en Génesis, donde visitantes angelicales son amenazados por una turba que desea abusar de ellos. En ambas historias, la respuesta de los anfitriones es chocantemente similar: ofrecer mujeres, hijas vírgenes en Génesis y la concubina en Jueces, para aplacar la violencia de la multitud. Esta similitud no es solo un paralelo narrativo, lleva un peso simbólico y ético significativo, reflejando cómo los estándares morales de Israel se degeneraron hasta el punto de ecoar las prácticas de las ciudades infames que ellos mismos habían condenado. La comparación entre estos dos episodios ilumina una crítica contundente a la sociedad israelita de la época de los jueces. A pesar de su vocación y herencia como pueblo elegido de Dios, destinado a establecer un estándar moral elevado, los israelitas a menudo se encontraban imitando las prácticas destructivas de las culturas paganas a su alrededor. La oferta de las mujeres como objetos sacrificiales para proteger a los hombres destaca una falla moral perturbadora y una distorsión de los valores que deberían valorizar la dignidad humana y la protección de los vulnerables. Estas historias sirven como un espejo sombrío, reflejando la facilidad con la que la cultura de Israel fue influenciada negativamente por los costumbres de sus vecinos, a pesar de sus leyes y enseñanzas que promueven la justicia y la misericordia. Al contrario de lo que deberían representar, los israelitas repetían los errores de las naciones que Dios había criticado y castigado por sus iniquidades.
Esto sugiere un ciclo de decadencia moral que no es solo un declive espiritual, sino también un fracaso en mantener la identidad y los valores éticos que los separaban como pueblo de Dios. La moral de la historia es severa y clara. Cuando el pueblo elegido por Dios se desvía de sus caminos y adopta costumbres paganas, las consecuencias son duplicadas internamente, porque esas acciones traicionan su misión divina. Este relato nos exhorta a no seguir ciegamente los caminos del mundo a nuestro alrededor, pues hacerlo puede traer destrucción y desolación no solo para los extraños, sino más acerbamente dentro de nuestra propia comunidad. Esta narrativa bíblica, con su descripción detallada e intransigente de la naturaleza humana y la capacidad de crueldad, sirve como un recordatorio poderoso de nuestra responsabilidad en mantener la integridad y la justicia, no solo en palabras, sino en acciones. Por lo tanto, la historia de la concubina no es solo un cuento de advertencia del pasado, es un llamado continuo a la reflexión y a la acción en el presente. Necesitamos aprender de estos errores históricos y trabajar incansablemente para asegurar que la injusticia no encuentre suelo fértil para crecer en nuestros propios tiempos y comunidades. La Biblia, en su brutal honestidad, nos muestra no solo las profundidades del pecado humano, sino también el inmenso potencial para la redención, el perdón y la restauración a través de la gracia de Dios. Esto subraya la relevancia perdurable del texto bíblico como una guía para la conducta ética y moral, alentándonos a buscar un camino que eleve tanto a individuos como a sociedades hacia un estándar más alto de comportamiento y respeto mutuo.